La capitana Saran se encontraba al timón del Prometeo, la nave de guerra más avanzada de la Tierra, mientras se deslizaba silenciosamente por el vacío del espacio. El elegante salón de obsidiana parecía absorber la luz estelar que la rodeaba, un testimonio de su capacidad de sigilo. Los ojos de Chen, agudos y concentrados, escanearon la miríada de pantallas holográficas que rodeaban su silla de mando. Informe de estado, ordenó con voz tranquila pero autoritaria. Su primer oficial, el comandante Ramírez, respondió con prontitud. Todos los sistemas, capitán nominal, nos acercamos a la estación espacial del Consejo Galáctico. Tiempo estimado de llegada, 10 minutos. Su barbilla asintió con una mezcla de orgullo y aprensión revolviéndose en su estómago. Hoy era el día en que la humanidad revelaría el Prometeo al Consejo Galáctico, una confederación de razas alienígenas avanzadas que hasta hace poco habían considerado a los humanos como poco más que primates inteligentes. El Prometeo estaba destinado a cambiar todo eso para mostrar los rápidos avances tecnológicos de la humanidad y asegurar su lugar entre las estrellas. Como el Prometeo se acercó a la enorme estación espacial con forma de rueda que servía como sede del Consejo Galáctico. Chen no pudo evitar maravillarse ante su tamaño. La estación empequeñecía su nave. Su brillante superficie plateada estaba adornada con conductos de energía azul pulsante y salpicada de innumerables ventanas. «Nos saludan, capitán», anunció el oficial de comunicaciones en pantalla. Chen respondió enderezándose el uniforme. La pantalla principal se encendió, revelando el rostro alienígena de Sande, el representante arcturiano ante el consejo. Su piel plateada y sus grandes ojos opalescentes miraron a Chen con una mezcla de curiosidad y cansancio. «Saludos, capitán Chin», dijo Sandor. Su traductor convirtió sus tonos armoniosos al inglés. «El consejo espera su presentación. Puede atracar en la bahía 17. La pantalla se oscureció y Chen respiró hondo. «Bueno, dejémoslos esperar. Timón, llévennos». El Prometeo se deslizó con gracia hacia la bahía de atraque asignada. Su avanzado sistema de propulsión permite una precisión que atrajo miradas de admiración de los trabajadores del muelle alienígenas cuando Chin y su equipo desembarcaron. Fueron recibidos por una delegación. Representantes del Consejo. La Cámara del Consejo era una vasta sala circular. Su alto techo estaba adornado con una representación holográfica de la galaxia. Representantes de docenas de razas alienígenas ocupaban asientos escalonados, sus murmullos creaban un zumbido bajo de anticipación. Chen estaba de pie en el centro, flanqueada por su ingeniero jefe y su oficial de armas. «Estimados miembros del Consejo Galáctico», Chen comenzó con voz firme en nombre del gobierno de la Tierra Unida. «Les presento a los miembros del Consejo Galáctico. Prometeo, la cúspide de la ingeniería humana y un símbolo de nuestro compromiso con la paz y la seguridad galácticas». Con un gesto, Chen activó una pantalla holográfica del Prometeo mientras detallaba sus capacidades, desde su núcleo de IA avanzado hasta su revolucionario sistema de comunicación de entrelazamiento cuántico. Notó un cambio en la atmósfera. Las miradas iniciales de interés cortés fueron reemplazadas lentamente por expresiones de preocupación, incluso miedo. Cuando Chen llegó a los sistemas de armas, la cámara estalló en susurros de sorpresa. El Prometeo se jactaba de cañones de gravitones capaces de colapsar pequeñas lunas, un campo de desplazamiento temporal que podía convertir flotas enteras en polvo y un motor de singularidad que podía agujeros en la estructura misma del espacio-tiempo. Saron, el representante de Vilan, se puso de pie, sus tentáculos temblaban de agitación. «Esto es una abominación, AB. Hablas de paz, pero creas un arma de destrucción sin igual». Chen intentó intervenir para explicar que el Prometeo estaba destinado a ser un elemento disuasorio, una salvaguardia contra las amenazas desconocidas que acechaban en las regiones inexploradas del espacio, pero sus palabras fueron ahogadas por el creciente alboroto. Dando orden, su voz resonante cortó el caos. «Capitán Chen, si bien reconocemos el logro tecnológico de la humanidad, el Consejo no puede tolerar la existencia de tal arma. El poder que ejerces podría destabilizar toda la galaxia». Lo que siguió fueron horas de acalorado debate. Chen y su equipo defendieron apasionadamente el Prometeo, enfatizando el uso responsable de la tecnología por parte de la humanidad y su deseo de contribuir a la seguridad galáctica, pero el miedo se había arraigado entre los miembros del Consejo. La sesión llegó a su fin. Sandor pronunció el veredicto del Consejo. Es decisión de este Consejo que los UES Prometheus y cualquier futura nave de guerra humana de diseño similar quedan prohibidos de operar en el espacio del Consejo Galáctico. Además, requerimos que la tecnología utilizada en su creación sea entregada al Consejo para su custodia. Chen permaneció en silencio atónito. El peso de la decisión del Consejo se derrumbó sobre sus años de trabajo.
Las esperanzas y los sueños de innumerables científicos e ingenieros fueron despedidos por miedo y desconfianza mientras Chen y su equipo eran escoltados de regreso al Prometheus. La mente del capitán corría. Sabía que la Tierra no se quedaría de brazos cruzados con esta decisión. La prohibición sería vista como un desafío directo a la soberanía humana, una negación de su derecho a la autodefensa a bordo del Prometheus. Chan se dirigió a su tripulación. Sus rostros mostraban una mezcla de ira e incredulidad. Esto no ha terminado. Declaró que su voz estaba llena de determinación. El Consejo puede temer nuestro potencial, pero acaban de demostrar por qué necesitamos naves como el Prometheus. Volveremos a Tierra, pero recuerde mis palabras, esto es solo el comienzo, ya que el Prometeo se separó de la estación y estableció un curso hacia la Tierra. Chen no podía quitarse la sensación de que la galaxia estaba a punto de entrar en una nueva era, una en la que la humanidad tendría que luchar por su lugar entre las estrellas, le gustara o no al Consejo. Poco sabía Chen que mucho más allá de las fronteras del espacio del Consejo una amenaza estaba agitando una fuerza tan destructiva, tan implacable, que pronto haría que el Consejo se arrepintiera de su decisión de encadenar el potencial de la humanidad. La verdadera prueba de la determinación del Prometeo y la humanidad aún estaba por llegar y el destino de la galaxia pendía de un hilo. La amenaza imprevista. Habían pasado 6 meses desde que el Consejo Galáctico prohibió las naves de guerra humanas. La capitana Saran estaba sentada en su oficina en la sede de la Defensa de la Tierra Unida analizando los informes de la frontera. El estado de ánimo en la Tierra se había agriado desde la decisión del Consejo y muchos pedían que la humanidad se retirara por completo de los asuntos galácticos, pero Chen sabía que el aislamiento no era la respuesta, pero la alerta urgente de Cal interrumpió sus pensamientos. La capitana Chen. Te necesitan en la sala de guerra. Inmediatamente llegó la voz del almirante Koga. Su barbilla superior se precipitó hacia la sala de guerra. Su mente corría a toda velocidad al entrar. La encontró llena de actividad. Oficiales apiñados alrededor de pantallas holográficas. Sus rostros reflejaban preocupación. La almirante Koga, una mujer de rostro severo con mechones grises en su cabello oscuro, asintió a Chen. Capitán, tenemos un problema. Eche un vistazo a esto. La pantalla principal se iluminó con imágenes de un puesto de avanzada distante en el límite del espacio del Consejo. Chen observó con horror cómo extrañas naves biomecánicas atravesaban las defensas del puesto de avanzada como si fueran de papel. Las naves alienígenas parecían absorber energía. Las armas se volvían más fuertes con cada golpe. ¿Qué estamos viendo?, preguntó la almirante Chen. Su voz era apenas un susurro. Los estamos recordando. El enjambre. Kogre respondió con gravedad. Aparecieron de la nada hace 3 días. Desde entonces, han invadido 7 mundos del Consejo y destruido innumerables naves. La mente de Chen, Reed, El Consejo ha solicitado nuestra ayuda. La risa de Koga era amarga. Son demasiado orgullosos, pero también están desesperados. Mire esto. Se reprodujo otro video que muestra una enorme flota del Consejo enfrentándose a enjambre. A pesar de superar en número a los invasores, las naves del Consejo estaban siendo destruidas sistemáticamente. Sus armas parecían ineficaces contra los enjambres agujeros adaptativos. Dios mío. Chin respiró. Están siendo masacrados exactamente como notó Kogon, y a este ritmo, el enjambre llegará a la Tierra en menos de un mes. Los ojos de Chen se entrecerraron. El Prometeo, sus armas se enfriaron. Sé lo que estás pensando. El capitán Koga interrumpió, pero la prohibición sigue vigente. Sí. Desplegamos el Prometeo, estaremos violando la ley galáctica con el debido respeto. La almirante Chin replicó, su voz elevándose. Si no actuamos, puede que no quede una galaxia para soportar cualquier pérdida. La sala quedó en silencio, todos los ojos puestos en Koga. La tensión era palpable mientras las dos mujeres se miraban fijamente. Finalmente, Koga, lado, tienes razón por supuesto, pero esta decisión está por encima de mi nivel salarial. Tenemos que convencer al Consejo Mundial. Las siguientes horas fueron un torbellino de reuniones informativas y debates. Se presentó la evidencia a los líderes de la Tierra, argumentando apasionadamente a favor de una intervención. La oposición fue feroz, y muchos argumentaron que este era un problema del Consejo, no de la Tierra. A medida que el debate se intensificaba, más informes inundaron el enjambre, que había violado las defensas internas del Consejo. Especies enteras estaban siendo exterminadas o esclavizadas para servir como componentes biológicos para el enjambre en constante crecimiento. La flota. Al final, fue una transmisión de Sande la que inclinó la balanza. El otrora orgulloso Arcturion apareció en la pantalla. Su piel plateada se iluminó con sus ojos llenos de desesperación. Gente de la Tierra, comenzó. Su voz tembló. Les hablo ahora, no como miembro del Consejo Galáctico, sino como representante de toda la vida sensible en nuestra galaxia. Nos equivocamos al temer su potencial.
Estábamos ciegos a las verdaderas amenazas que acechan en la oscuridad entre las estrellas. Humildemente no pido, les ruego su ayuda. Puede que sea nuestra última esperanza. La transmisión se cortó abruptamente, reemplazada por estática. La sala permaneció en silencio durante un largo momento antes de que el presidente del Consejo Mundial hablara. Capitán Chin, dijo. Su voz solemne, tienes autorización para desplegar el Prometeo y cualquier otro activo que consideres necesario. Que Dios tenga piedad de todos nosotros. Chen no perdió tiempo. En cuestión de horas estaba de vuelta a bordo del Prometeo, supervisando los preparativos finales. La nave zumbaba con energía. Su tripulación, una mezcla de determinación y miedo, se preparaba para partir. Chen se dirigió a su tripulación. No les mentiré. Comenzó su voz, que se escuchó por toda la nave. Nos enfrentamos a un enemigo como ningún otro que la humanidad haya encontrado antes. Las probabilidades están en nuestra contra y muchos dirían que esta no es nuestra lucha, pero yo digo esto. Si nos quedamos de brazos cruzados y vemos cómo se borran civilizaciones enteras, si nos escondemos mientras la galaxia arde, entonces abandonamos nuestra propia humanidad. Vamos ahora no solo a salvarnos a nosotros mismos, sino a demostrar que la fuerza de la humanidad no reside en nuestras armas, sino en nuestros corazones y nuestra voluntad de enfrentarnos a la oscuridad, venga lo que venga, la enfrentamos juntos. Una ovación surgió de la tripulación. Sus voces, unidas en un propósito. Chen sintió una oleada de orgullo cuando dio la orden. Timón, rumbo al sistema Arcturus, velocidad máxima, es hora de demostrar. La galaxia, lo que la humanidad puede hacer mientras el Prometeo se adentra en el hiperespacio. Chen no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y pavor. Estaban a punto de enfrentarse a un enemigo que había puesto de rodillas a las flotas más poderosas de la galaxia, pero también tenían la oportunidad de cambiar el curso de la historia, demostrar que la humanidad merecía su lugar entre las estrellas. Chen no sabía que esta batalla sería solo el comienzo. La verdadera naturaleza del enjambre y la terrible elección que le esperaba a la humanidad sacudirían los cimientos de la galaxia. El crisol de la guerra estaba a punto de forjar un nuevo destino para la Tierra y su gente, uno que haría eco en el cosmos para los YS venideros. El desafío de la humanidad. El Prometeo cayó del hiperespacio en las afueras del sistema Arcturus, la visión de la última resistencia de la humanidad contra el enjambre. Los ojos de la capitana Chen se abrieron de par en par al ver el sitio que tenía delante. El sistema, una vez bullicioso, era un cementerio de naves destrozadas y mundos en ruinas. Dios mío, susurró el comandante. Se rasgó el rostro. Pálido, llegamos demasiado tarde. La mandíbula de Chen se apretó. No, no estamos. Escaneamos en busca de signos de vida. ¿Algún superviviente? Mientras la tripulación trabajaba febrilmente, una débil transmisión crepitó a través del cons. Aquí Candor, la resistencia arcturiana. ¿Alguna nave recibe esto? Por favor, responda. Chen entró en acción. Sandor. Este es el capitán Chen del Prometheus de los UES. Estamos aquí para ayudar. ¿Cuál es su situación? El alivio en la voz de Sande era palpable. Capitán Chin, usted vino. Weave. Nos retiramos a la tercera luna de Arcturus Prime. El enjambre. No se parecen a nada que hayamos enfrentado antes. Nuestras armas son inútiles. Espere. Sandor. Chen le aseguró que estábamos en camino. Mientras el Prometheus se acercaba a la luna, tuvieron su primer vistazo real al enjambre. Enormes naves insectoides pululaban alrededor de los restos de la flota del Consejo. Sus alas biomecánicas pulsaban con una energía de otro mundo, absorbiendo y adaptándose a cada ataque que se les lanzaba. El oficial táctico de Chen, el teniente Wong, habló. Capitán, he analizado sus patrones de ataque. Parecen operar con una mente colmena, en principio, si podemos localizar y neutralizarla. Nave de mando, podríamos desorientar a toda la flota. Chen asintió. Buen trabajo, teniente. Ahora, mostrémosles lo que puede hacer el Prometheus. Carguen los cañones de gravitones y preparen el campo de desplazamiento temporal. El Prometheus avanzó. Sus sistemas de sigilo avanzados le permitieron eludir las defensas externas del enjambre mientras se acercaban a lo que parecía ser la nave de mando. Una colosal masa pulsante en el corazón de la flota. Chen dio la orden. Disparen cañones de gravitones. Rayos de energía gravitacional concentrada salieron disparados del Prometheus, deformando el espacio-tiempo mismo. Las naves del enjambre, atrapadas en la barrera, implosionaron, aplastadas por las abrumadoras fuerzas gravitacionales. Por un momento, el enjambre pareció flaquear, confundido por esta nueva amenaza, pero su adaptación fue rápida.
La nave de mando pulsó y de repente las naves del enjambre restantes comenzaron a emitir un campo contragravitacional. «Se están adaptando», gritó Wong. «Los cañones de gravitones pierden efectividad». Apretó los dientes. «Al desplazamiento temporal. Apunten a sus sistemas de propulsión». El aire brilló alrededor del Prometeo mientras proyectaba un campo de tiempo acelerado. Las naves enjambre atrapadas en su efecto envejecieron rápidamente. Sus componentes biomecánicos se descompusieron en segundos, pero la respuesta del enjambre fue aterradora. La nave de mando liberó un pulso de energía que pareció doblar la realidad misma. De repente, los efectos temporales se reflejaron en el Prometeo. Las bocinas de advertencia sonaron cuando los sistemas de la nave comenzaron a envejecer rápidamente. «El escudo temporal falló», gritó el ingeniero. «No podemos soportar mucho más de esto». La mente de Chen se aceleró. Habían subestimado la capacidad del enjambre para adaptarse a las tácticas convencionales, incluso con su tecnología avanzada. No iban a ser suficientes. Fue entonces cuando la inspiración golpeó. Todo el poder a la singularidad. «Conduzca», ordenó. «Timón, llévenos directo a la nave de mando». El capitán Ra me preguntó. La sorpresa fue evidente en su voz. «Confía en mí», dijo Chen con los ojos fijos en la enorme nave enjambre que se cernía ante ellos. «A mi señal, inicie un microsalto. En el momento en que volvamos a entrar en el espacio normal, disparen todo lo que tenemos en el núcleo de la nave de mando». Prometeo aceleró hacia el corazón de la flota del enjambre. El fuego de las armas pasó a toda velocidad junto a ellos. La nave comandante, al percibir la amenaza, comenzó a concentrar su fuego en la nave humana. Ahora, Chen gritó en un estallido de energías imposibles. El Prometeo desapareció solo para reaparecer un instante después dentro del perímetro defensivo de la nave de mando del enjambre antes de que el enjambre pudiera reaccionar. El Prometeo desató todo su arsenal: rayos gravitones, campos temporales y armas de partículas exóticas, todos convergieron en un solo punto por un momento. Nada pareció suceder. Luego, con un destello silencioso que iluminó todo el sistema, un agujero negro microscópico apareció en la nave de mando del corazón del enjambre. El efecto fue catastrófico. La nave de mando implosionó, destrozada por fuerzas gravitacionales irresistibles al colapsar, se decoloró. Un grito psíquico que recorrió toda la flota del enjambre. De repente, el brazo Meta, una vez coordinado, cayó en el caos. Las naves chocaron entre sí. Sus movimientos fueron erráticos y entraron en pánico. «¡Funcionó!», exclamó Ramírez. «La mente colmena está interrumpida». Chen se permitió una pequeña sonrisa indica a los supervivientes que es hora de contraatacar. Lo que siguió fue una batalla campal como ninguna en la historia galáctica. Las naves restantes del Consejo, envalentonadas por el éxito del Prometeo, se unieron a la lucha con renovado vigor. Juntos destruyeron metódicamente las naves del enjambre desorientadas. Horas después, mientras las últimas naves del enjambre estaban siendo limpiadas, Chen recibió una transmisión de Sande. El rostro aruano era una mezcla de asombro y gratitud. «Capitán Chin», comenzó. Su voz estaba cargada de emoción. «Nosotros, toda la galaxia tiene una deuda contigo que nunca podrá ser pagada. Nos has salvado a todos». Chen negó con la cabeza. «Esta victoria nos pertenece a todos, Sandor, pero nuestro trabajo no ha terminado. El enjambre volverá y debemos estar preparados». Sandor asintió solemnemente. «Tienes razón, por supuesto, y te prometo que la postura del Consejo sobre la tecnología humana cambiará. Necesitamos tu innovación, tu coraje si queremos sobrevivir». Al terminar la transmisión, Chen se giró hacia su tripulación. Sus rostros estaban cansados pero orgullosos. Se habían enfrentado a un enemigo imposible y habían salido victoriosos, pero sabían que esto era solo el comienzo. «Bien hecho a todos», dijo su voz a través del puente. «Pero no celebremos todavía. Hemos ganado la batalla, pero la guerra apenas ha comenzado». El Prometeo puso rumbo a la Tierra, llevando la noticia de su victoria y la grave amenaza que aún se cernía sobre él. Chen no pudo evitar sentir una sensación de extrañeza. La humanidad había demostrado su valía, pero ¿a qué precio? ¿Y qué nuevos desafíos les aguardaban en la vasta e implacable extensión de la galaxia? Las respuestas a estas preguntas darían forma al destino no solo de la humanidad, sino de toda la vida sensible en el cosmos. La verdadera prueba de su determinación aún estaba por llegar. En los meses posteriores a la batalla de Arcturus, la galaxia experimentó una transformación radical. La victoria del Prometeo no solo había salvado innumerables vidas, sino que también había transformado el panorama político del Consejo Galáctico.
La humanidad, una vez vista con sospecha y miedo, ahora era aclamada como la salvadora de la civilización. La capitana Sarah Chen se encontró en el centro de este cambio de paradigma mientras se encontraba ante el recién reformado Consejo de Defensa Galáctico. No pudo evitar reflexionar sobre cuánto había cambiado. La voz del capitán Chin Sandor comenzó a resonar en la cámara. Sus acciones han demostrado que el potencial de la humanidad no es algo a lo que temer, sino a lo que abrazar. Solicitamos humildemente la plena participación de la Tierra en la defensa de nuestra galaxia. Chen asintió solemnemente. La Tierra está lista para hacer su parte, consejero, pero debemos actuar rápidamente. El enjambre regresará y en mayor número. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Los astilleros de la Tierra trabajaron las 24 horas del día para producir una flota de naves de guerra basadas en el diseño del Prometeo. Mientras tanto, Chen dirigió un grupo de trabajo para integrar la tecnología humana con la de otras razas del Consejo, creando sistemas híbridos que eran más adaptables y resistentes, pero incluso mientras se preparaban, el enjambre atacó de nuevo. Esta vez atacaron simultáneamente en múltiples sectores. Sus tácticas evolucionaron y fueron más brutales que nunca. Chen se encontró una vez más en el puente del Prometeo, liderando una flota mixta de naves humanas y alienígenas contra un enjambre. Fuerza de invasión en el sector oriano. La batalla fue feroz con pérdidas crecientes en ambos lados. El capitán teniente Wong gritó, tenso. Las naves del enjambre están empleando algún tipo de campo de entrelazamiento cuántico. Nuestros sistemas de objetivos no pueden fijarse. La mente de Chin se aceleró. La capacidad de adaptación del enjambre estaba demostrando ser su mayor activo, pero entonces se le ocurrió una idea. Wong, ¿y si usamos ese entrelazamiento contra ellos? Reconfiguramos nuestras comunicaciones cuánticas para emitir un pulso disruptivo en su frecuencia. Los dedos de Wong volaron sobre su consola. Brillante capitán, podría funcionar cuando se emitió el pulso. El efecto fue inmediato. Las naves del enjambre comenzaron a flaquear. Sus movimientos se volvieron erráticos. La flota aliada aprovechó su ventaja, desgarrando a las confundidas fuerzas enemigas. Esta escena se repitió en toda la galaxia mientras otros comandantes humanos compartían las tácticas de Chen. Lenta pero seguramente, la marea de la guerra comenzó a cambiar. El enjambre, a pesar de toda su adaptabilidad, no podía igualar el ingenio combinado de la galaxia. Diversas especies. Los meses se convirtieron en años mientras la guerra rugía en el enjambre. Al darse cuenta de que ya no podían confiar solo en la superioridad tecnológica, cambiaron de táctica y comenzaron a atacar a la población civil con la esperanza de desmoralizar a sus oponentes. Fue durante uno de esos ataques a una colonia Vilan que Chen dio un paso al frente. El Link Discovery, como el Prometheus, lideró la defensa del planeta. Lograron capturar una nave enjambre dañada. Lo que encontraron dentro sacudió a Chen hasta la médula. La nave no estaba pilotada por ninguna especie alienígena, sino por miembros asimilados de razas que habían encontrado antes. El enjambre no era solo una fuerza invasora, era una entidad parásita que consumía y reutilizaba civilizaciones enteras. Esta revelación cambió la naturaleza de la guerra. Ya no se trataba solo de supervivencia, sino de salvar a innumerables seres esclavizados. El desafío ahora era cómo derrotar al enjambre sin destruirlos. Habían asimilado a Chen, quien presentó sus hallazgos al Consejo de Defensa. Necesitamos cambiar nuestro enfoque. Argumentó apasionadamente. Si encontramos una forma de interrumpir el control del enjambre sobre sus miembros asimilados, podríamos ponerlos en contra de sus amos. El Consejo estuvo de acuerdo y se lanzó una nueva iniciativa. Las minas más brillantes de toda la galaxia G se reunieron para trabajar en una solución. El progreso fue lento y estuvo plagado de reveses, pero gradualmente comenzaron a avanzar. Mientras tanto, la guerra continuaba. Chen y el Prometeo estaban a la vanguardia de casi todos los enfrentamientos importantes. Se habían convertido en símbolos de esperanza. Su sola presencia unía a las fuerzas aliadas a la victoria una y otra vez. Fue durante una pausa en la lucha que Chen recibió noticias que lo cambiarían todo. El Dr. A. Santos, un brillante cobiólogo y viejo amigo de la Academia de Chen, había logrado un gran avance. La voz emocionada de Sarah Ava llegó a través de la calma. Lo logramos. Encontramos una forma de romper el control del enjambre. Es un virus biosintético que ataca la red neuronal del enjambre sin dañar los cuerpos anfitriones. Chen sintió una oleada de esperanza. Eso es increíble, Java, pero ¿cómo lo desplegamos? La voz de Ava se volvió seria. Esa es la parte complicada. Necesita ser liberada en el corazón de la colmena principal del enjambre. La hemos ubicado en el sistema X1, pero es un suicidio acercarse tanto.
terminó Chen, entendiendo las implicaciones mientras Chen moldeaba esta información. Una alerta resonó a través de la nave, un enjambre masivo. La flota había sido detectada dirigiéndose directamente a la Tierra. Este era el empujón final. Chen sabía lo que tenía que hacer, tenían que terminar esta guerra ahora o arriesgarse a perderlo todo. Puso rumbo a la Tierra. Su mente ya formulaba un plan mientras el Prometeo se unía a la flota de defensa de la reunión. Chen se dirigió no solo a su tripulación, sino a todas las fuerzas aliadas. Estamos en el precipicio, comenzó, su voz se escuchó a través de miles de naves. Ante nosotros se encuentra el mayor desafío que jamás hayamos enfrentado, pero también tenemos nuestra mayor oportunidad. Tenemos los medios no solo para derrotar al enjambre, sino para liberar a aquellos que han esclavizado. El camino por delante es peligroso y muchos puede que ninguno de nosotros regrese, pero te pido ahora, no como tu oficial superior, sino como un ser sensible, ¿te unirás a mí en esta batalla final? No solo por nuestra supervivencia, sino por la libertad de toda la vida en nuestra galaxia. La respuesta fue unánime. Vítores y afirmaciones inundaron las comunicaciones de las naves de todas las razas y civilizaciones cuando la enorme flota del enjambre apareció en el borde del sistema solar. Se sintió una mezcla de miedo y determinación. Este era el momento que definiría no solo a la humanidad, sino a toda la galaxia. La batalla final estaba a punto de comenzar y el destino de incontables miles de millones pendía de un hilo. Con una respiración profunda, Chen dio la orden. Todas las naves, puestos de batalla para la Tierra, por la libertad de la galaxia. La batalla más grande en la historia galáctica estaba a punto de desarrollarse con la capitana Sarah Chen y el Prometeo en su corazón. El futuro de toda la vida sensible se decidiría en las próximas horas y Chen estaba decidido a llevarlo a cabo sin importar el costo. Un nuevo orden galáctico. La inmensidad del espacio estalló en un deslumbrante espectáculo de destrucción cuando la flota aliada se enfrentó al enjambre. El sistema de almas se convirtió en un crisol del caos con la canica azul de la Tierra sirviendo como un telón de fondo llamativo para la lucha desesperada. La capitana Sarah Chen se mantuvo resuelta en el puente del Prometheus. Sus ojos se movían rápidamente entre exhibiciones tácticas mientras coordinaba la defensa. El plan era audaz mientras la flota principal mantenía ocupado al enjambre. Un pequeño equipo de ataque liderado por el Prometheus se abriría paso hasta el corazón de la armada enemiga donde acechaba la nave principal del enjambre. Todas las naves inician un patrón de ataque. Omega Chen ordenó con su voz Titi a pesar de lo que estaba en juego. La flota aliada se movió en perfecta sincronización. Sus movimientos eran un testimonio de la unidad forjada a través de años de dificultades y lucha compartida. La batalla rugió con una intensidad que desafiaba la descripción. Las bionaves del enjambre chocaron con las elegantes naves de la Alianza. Las armas de energía se entrecruzaban en el vacío. Las explosiones florecieron silenciosamente en el vacío, cada una representando incontables vidas perdidas en un instante mientras el Prometeo y sus naves de escolta se adentraban más en el corazón de la flota del enjambre. La resistencia se hizo más feroz. Chen apretó los dientes mientras la nave se estremecía bajo el intenso fuego. «Escudos al 30%», gritó el capitán. «Teniente Wong, no podemos soportar mucho más de esto». La mente de Chen corrió. Estaban tan cerca, pero las defensas del enjambre parecían impenetrables. Fue entonces cuando la inspiración golpeó, desvíen todo el poder a la singularidad. «Impulso», ordenó, «vamos a abrir un agujero de gusano directamente en la nave alta». La tripulación la miró en estado de shock, pero rápidamente se movió para cumplir. Los motores del Prometeo, que canalizaban cantidades imposibles de energía, ahora gritaba Chen. El espacio mismo parecía gritar al ser destrozado. Un vórtice de energía arremolinado estalló ante ellos. Sus fauces conducían directamente al cavernoso interior de la nave alta del enjambre. «Todas las naves nos siguen», Chen ordenó mientras el Prometeo se hundía en el agujero de gusano. Emergieron en un paisaje biomecánico de pesadilla. El interior de la nave alta. La nave alta era un laberinto retorcido de carne pulsante y metal frío. Los drones del enjambre se abalanzaron sobre ellos, pero las naves aliadas estaban listas para desplegar el virus. Chen ordenó que se lanzaran botes por toda la nave colmena, liberando el virus biosintético del Dr. Santos. Por un momento, nada pareció suceder, luego estalló el caos. Los drones del enjambre comenzaron a flaquear, sus movimientos se volvieron erráticos, algunos se atacaron entre sí, mientras que otros simplemente colapsaron. La nave alta se estremeció como si sintiera dolor, pero la reina del enjambre, la inteligencia central que controlaba toda la invasión, no se rendiría sin luchar. Una forma grotesca masiva emergió de las profundidades de la nave. Sus múltiples extremidades atacaron a los intrusos. Todas las naves concentraron el fuego en la reina. Chen gritó. La batalla resultante fue diferente a todo lo que Qin había experimentado.
Los asaltos psíquicos de la reina golpearon sus mentes mientras que sus ataques físicos amenazaron con destrozar sus naves, pero las fuerzas aliadas lucharon con su determinación inquebrantable en un movimiento final desesperado. Chen tomó una decisión que alteraría curso de la historia. Aba se llamó por el comunicador a su amiga a bordo de una de las naves de escolta. Necesito que sobrecargues el virus, hazlo lo suficientemente poderoso como para cortar por completo la conexión de la reina con la mente colmena, pero Sara Eva protestó porque el nivel de reacción psíquica podría afectar a todos aquí, incluyéndonos a nosotros. Chen cerró los ojos sabiendo el peso de sus próximas palabras. Es un riesgo que debemos tomar, hazlo como Aba. Trabajó febrilmente para modificar el canto del virus. Lideró el asalto a la reina. El Prometeo golpeó y corrió. Desató todo lo que le quedaba. Rayos gravitones, campos temporales y armas convencionales convergieron en la entidad monstruosa justo cuando parecía que podrían flaquear. La voz de Aba crepitó sobre la C. Está hecho. Sara, desplegando ahora una ola de energía, pulsó hacia afuera desde la nave de Aa, arrasando todo a su paso. El efecto fue inmediato y devastador. La reina se amotinó en agonía. Sus gritos psíquicos amenazaban con abrumarlos a todos. Chen sintió que su propia mente era destrozada, asaltada por los lanzamientos de muerte de la colmena. Mente y luego silencio mientras el polvo se asentaba. Chen observó una escena de absoluta transformación. Las naves del enjambre en el exterior se habían vuelto inactivas. Sus pilotos se liberaron del control de la reina en el interior de la nave alta. Los antiguos drones del enjambre yacían inconscientes. Sus cuerpos volvían lentamente a sus formas originales. Lo habían logrado. El enjambre fue derrotado. Los días y semanas que siguieron fueron un borrón de actividad a medida que se extendían las noticias de la victoria. Las celebraciones estallaron por toda la galaxia. Pero para Chen y los demás que habían estado en el corazón de la batalla final, la alegría se vio atenuada por la enormidad de la tarea que les esperaba. Miles de millones de seres tuvieron que ser rehabilitados. Sus cuerpos y mentes fueron sanados de la influencia del enjambre. Los planetas yacían en ruinas. Ecosistemas enteros destruidos. La galaxia había sido fundamentalmente cambiada por la guerra y construir una paz duradera sería un desafío como ningún otro. Un mes después de la batalla final, la capitana Sara se presentó una vez más ante el Consejo Galáctico, pero esta vez no estaba sola. Representantes de todas las razas y civilizaciones la acompañaron, incluidos muchos que habían sido liberados. Desde el Svarm Sandor, en su forma aún con cicatrices del conflicto, se dirigió a la asamblea. Estamos aquí hoy no como razas separadas, sino como una galaxia unida. La guerra nos muestra que nuestra fuerza no reside en el aislamiento, sino en la unidad, y nadie ejemplifica esto mejor que la humanidad y la capitana Chen. Chen dio un paso al frente, su voz se transmitió por toda la cámara. Los desafíos que enfrentamos son inmensos, pero también lo es nuestro potencial. Debemos forjar un nuevo orden galáctico, uno basado en el respeto mutuo, el conocimiento compartido y el compromiso de proteger toda vida sensible. Sus palabras resonaron con todos los presentes. En los años siguientes, amaneció una nueva era de cooperación galáctica. Se formó la Alianza Galáctica Unida, con la Tierra desempeñando el papel central. Chen fue aclamada como la heroína de la guerra. Fue designada como la primera humana en servir en el Consejo de Gobierno de la Alianza. Pero incluso mientras trabajaba incansablemente para construir este nuevo futuro, Chen nunca olvidó el costo de su victoria. Se erigió un monumento en el sistema SA con los nombres de cada nave y cada ser perdido en el conflicto. Sirvió como un recordatorio constante del precio de la libertad y la importancia de la vigilancia mientras Chen se paraba ante el monumento. Un día, mientras miraba las estrellas, reflexionó sobre el viaje que los había traído aquí, de ser temidos y desconfiados a convertirse en los salvadores de la galaxia. La humanidad había llegado tan lejos, pero ella sabía que sus mayores aventuras y mayores desafíos aún estaban por delante. La galaxia era vasta y estaba llena de maravillas, y la humanidad ahora estaba lista para explorarla junto a sus nuevos aliados. Cualquiera que fuera el futuro que les deparara, Chen sabía una cosa con certeza: lo enfrentarían juntos. Unidos en su diversidad, más fuertes por sus diferencias. Cuando se dio la vuelta para irse, Chen sonrió. La prohibición de las naves de guerra humanas parecía un recuerdo lejano. La humanidad se había probado a sí misma, no a través de la fuerza de sus armas, sino a través de la fuerza de su espíritu, y se dio cuenta de que esa era la mayor victoria de todas. Las estrellas la llamaban, prometiendo nuevos horizontes y nuevos desafíos, y la humanidad, junto con sus aliados galácticos, estaba lista para responder al llamado.